Entonces, a mí me gustaría comenzar preguntándole un poco a Óscar, tal vez partiendo de lo más amplio para después aterrizar en la región, esta crisis, Óscar, ¿cómo está este momento de la crisis? ¿Qué está pasando con los commodities? No sé. ¿Sí? Sí, cuéntanos, por favor. Nosotros estamos en la siguiente fase. La crisis hay que entenderla no como un punto de inflexión, sino como un proceso. Y es un proceso crítico que comenzó en el 2007, otros dicen que comenzó en el 2000, hay distintas aproximaciones, pero es un proceso crítico que tiene ya mucho tiempo. El sentido de este proceso crítico es el reacomodo del capital financiero. Para eso está la crisis, para que se reacomode este capital financiero y para que tengamos veamos con más nitidez cómo Estados Unidos trata de fortalecerse y a su capital financiero y se saca del camino a Europa esta vez. El proceso crítico es primero un proceso de lucha de mercados, ¿no? O sea, ¿quién va a tener qué mercados y para qué? No para nosotros, porque nosotros, en América Latina, como no tenemos burguesía en el sentido estricto de burguesía, no tenemos capitalismo en el sentido estricto de capitalismo. Lo que tenemos es rentistas acendrados en la cabeza que tienen la mina, sacan la tierra y exportan la tierra. Tienen la caña de azúcar, sacan la caña de azúcar y exportan la caña de azúcar. Y nosotros compramos exactamente igual que en 1950 y que en 1925 y que en 1830, compramos nuestros bienes de consumo del exterior y nuestros poquitísimos bienes de producción también del exterior. ¿Sí? Estamos en una situación tonta donde los que tienen industria manufacturera como tal, hacen computadoras, hacen automóviles, hacen lo que sea, andan buscando cómo el resto del mundo baja los aranceles y cómo los mantiene abajo, y ahora esos mismos que venden los productos manufacturados son también los que venden los servicios, ¿sí? Hay un proceso de apropiación, como ha señalado Harvard, hay un proceso de apropiación de parte de ellos de bienes naturales, que son eso, bienes naturales, que tendrían que ser bienes públicos. Pero la búsqueda de la privatización de los bienes públicos es una búsqueda desesperada por conseguir ganancias de donde ya no hay, ¿no? Sacarle agua a la piedra. Y entonces en ese marco es que hay que entender la lucha por el ALCA, en su momento, que nosotros ganamos. La ganamos. No hubo ALCA. Y entonces el otro lado se reacomodó y dijo, ya, no hay ALCA, fenómeno, tenemos tratados de libre comercio y yo hago mi ALCA con 5, con 6 o con 7. Entonces México, todo Centroamérica que son 4, con 5, Panamá 6, Colombia, Perú, Chile 9. Tenemos 9 con TLCs con Estados Unidos y esto toma la forma de la Alianza del Pacífico, donde hay 4 de los 9. Ni siquiera, hay 3 de los 9, porque Colombia no entró. No entiendo por qué no entró, ojalá que alguien me cuente por qué no entró. Entonces tenemos que sí ganamos la batalla primera del ALCA, pero fue una victoria parcial, porque luego los otros volvieron al embate y ganaron la firma de los tratados de libre comercio
con los vecinos. Y ahí salta Ecuador, que no firma, se convierte en uno de los problemas políticos ecuatorianos de la época, y aquí estamos, ¿no? Es un cambio de político. Al otro lado, lo que venía desde 1991 era el Mercosur, que ahí está. Pero difícilmente puede haber integración entre países de alta inflación y países de baja inflación, como difícilmente puede haber integración entre países que son altamente endeudados y países que no son altamente endeudados. Países con crecimiento y países sin crecimiento no se integran, no tienen cómo. Entonces tenemos acá un problema, ¿no? Que es que los esquemas de integración que están funcionando realmente, activamente, son los esquemas de libre comercio, y los esquemas de industrialización están tronchados. Y hay un discurso de fondo que a mí me preocupa enormemente, que dice: juntemos a la Alianza del Pacífico con el Mercosur, con lo cual se consolide el ALCA exactamente como se quería en el 2005. Y a mí eso me preocupa. Pero yo veo que eso está en el discurso político, eso está en el discurso político chileno en particular. No sé si está en algún otro, no sé si en el peruano también. En el colombiano no lo he visto. Y aquí en México no hay discurso político que se refiere a Sudamérica, porque aquí en México Sudamérica no existe. Entonces, no es tema. En México existe Estados Unidos, evidentemente. Entonces tenemos ahí, con el tema de la integración, eso. Con el tema de las instituciones, que se puso en evidencia al principio de la crisis, el papel del Fondo Monetario, todo el tema de los regionalismos financieros, y yo veo que nosotros lanzamos, Ecuador lanzó, yo como la hormiga me voy a sumar a nosotros. Ecuador lanzó la idea de la nueva arquitectura financiera regional con sus 4 patas, y en el lanzamiento ecuatoriano, por supuesto, se presumía, equivocadamente, se presumía que Brasil se iba a sumar, porque se presumía que al país más grande de Sudamérica un esquema de esta naturaleza le interesaría por negocios, además de por soberanía y además de por economía, por negocios. Pero resultó ser que nuestro hermano grande del costado consideró que estos no eran los países con los que ellos querían hacer negocios, y buscó un esquema que es casi idéntico. Es más, el esquema del Banco de los BRICS es casi una copia del esquema que recibimos en Quito en el primer borrador del Banco del Sur. Casi una copia, donde se confunde Fondo de Estabilización con Banco de Desarrollo en una sola institución, y en consecuencia lo que les está pasando es que no avanza. Claro que no avanza. Total, tiene una ensalada de frutas en el concepto del Banco de los BRICS, que tiene que claramente limpiar, y que podría pedir ayuda, porque si lo hicimos nosotros, ¿por qué no los vamos a ayudar a ellos? Pero el tema es que al voltear la cabeza a Brasil hacia sus hermanos de los 4 grandes, porque de las 7 economías grandes del mundo, 4 son Brasil, Rusia, India y China, y 3 son Estados Unidos, Japón y Alemania. En esa correlación de fuerzas, que está cambiada, obviamente, es que Brasil dice: yo voy a jugar un papel no en Sudamérica, sino en el mundo. Como si lo cortés quitara lo valiente, puede jugar en Sudamérica y en el mundo. ¿Qué? ¿Ecuador iba a jugar en el mundo como jugar en Sudamérica? No. Pero así está planteado. Entonces, cuando cambia la institucionalidad, se busca cambiar la institucionalidad, tenemos este tipo de reparos, ¿no? Y tenemos otro tipo de reparos distintos que no lo teníamos en la agenda, que es que China mira la idea, dice: pero qué buena idea, venga para acá la idea, vámonos a hacer un banco de inversiones en infraestructura en Asia.
y lanza la idea, porque el chiste del Banco del Sur es que permite el financiamiento de proyectos binacionales. Y eso facilita todo, toda la integración. Porque de otra manera, lo que tienes es la infraestructura financiada por uno o leyes de uno. Mientras que si es una cosa binacional, por lo pronto tienes dos y es una cosa un poco más balanceada. Y esto sobre todo para el asimétrico para abajo, ¿no? El asimétrico para arriba no importa. Pero el asimétrico más chico no quiere sentirse pues que el más grande lo va a fastidiar. Entonces, tener un esquema de financiamiento binacional que pase fronteras es muy útil y es muy cómodo, es muy conveniente. Los asiáticos lo han tomado, los chinos lo han tomado y eso corre su camino. Pero la verdad sea dicha, todas estas iniciativas regionales, yo las veo truncas. No veo, justamente en mi clase de la mañana, pues, no veo por dónde es que están materializándose la puesta en marcha de las iniciativas. Sí veo cómo el Banco del Sur está trunco, clarísimo. Pero no veo nosotros cómo están poniéndose en marcha. Entonces, en la parte institucional. ¿Esto a qué ha llevado? A que China, que hace 8 años, cuando comenzó la crisis, el proceso crítico, no decía gran cosa sobre estos temas, de repente en el año 8, un año después de comenzar la crisis, dijo, tenemos que cambiar la moneda de reserva. Lo dijo que sí que... Y después actuaron para colocar en la comunidad. Hicieron una serie de convenios con bancos, ciento y pico bancos, para pagos en moneda nacional, de manera que se comercia con la China y se paguen yuanes. En Asia eso ya es así, y con Brasil entiendo que también es así. Al mismo tiempo, y por la misma razón, los brasileños hicieron un convenio de pago en moneda nacional con los argentinos. Y lo que vamos viendo entonces es que hay un cambio de institucionalidad, no en el sentido al que nosotros le habíamos apostado, pero sí hay un cambio de institucionalidad en curso. Y sí se están usando las monedas nacionales para el comercio, poquito, lo están usando, y sí estamos viendo un proceso de dejar de considerar al Fondo Monetario como un ente imprescindible. Ahí está, ¿qué vamos a hacer? Pero el que se lo puede evitar, se lo evita. Y eso lo estamos viendo. En efecto de eso es que se está fortaleciendo el FED. Lo que estamos logrando es que el Federal Reserve se convierta en el Banco Central Mundial. Entonces el efecto es... y por último, cuando entramos en la crisis del año 7, en agosto del 7, las tasas de interés estaban bajando ya aceleradamente y los precios de las materias primas correspondientemente subieron. Bueno, las tasas de interés llegaron a cero y los precios llegaron al nivel límite. Cuando se comienza a rumorear en junio del 2013, se comienza hace 2 años pasados, 2 años y medio pasados, se comienza a rumorear que va a haber una alza de la tasa de interés, los precios se desplomaron. El precio de la energía se desplomó un poquito después, los precios de los minerales, desde que comenzó el rumor un poquito antes, pero en todo caso, a partir de junio el precio no ve desplome, y este desplome, ahí está. Es un desplome por expectativas. Es decir, yo no creí jamás que esto podía pasar, pero pasó. Es decir, los precios se han desplomado no porque haya subido la tasa de interés, sino porque hay la expectativa de que pueda ser que suba. Y el manejo del FED, y esa es la parte perversa de esto, el manejo del FED es anunciar que todavía no va a subir la tasa. El anuncio de que todavía no va a subir la tasa mueve las expectativas de todavía no, pero mañana sí, ¿no?
Eso nos va afectando a todos. Y la consecuencia de esto ha sido la apreciación del dólar. El dólar que se había depreciado en 2007, 30% en relación a las monedas del resto del mundo, a partir del 2013, de junio del 2013, comienza a apreciarse y recupera su 30%. Eso, para los países que están dolarizados, como Panamá, El Salvador y todo, es fatal. Porque lo que tienen es un dólar fuerte para comprar barato y exportar caro, lo cual ciertamente no les es conveniente, pero no tienen manejo sobre eso. Un poco como Grecia, como el euro en Europa. El tema acá es, ¿qué va a pasar? Porque la tasa de interés normal es 6%. Claro, 300 años de historia financiera, la tasa de interés es 6%. En Estados Unidos, en Inglaterra, 6%. En este momento la tasa es 0.25. Hace 8 años que es 0.25. Nunca en la historia económica, hemos tenido 8 años seguidos de tasas de interés de 0.25. Nunca. Entonces, claro, la pregunta es, algún día va a subir. Si mañana no creo, pero algún día sí. El día que suba, ¿se va a 6? ¿O qué? ¿Se va a 1? ¿Qué? ¿Cómo? Porque te dicen, los americanos dicen que ellos no regulan la tasa de interés. Yo no estoy con una gente, ellos no regulan la tasa de interés. Y quiere decir que no la regulan. O sea, ellos entran, mueven cosas y el mercado lo sube. Cuando muevan, ¿a dónde lo va a subir? ¿A 1, a 2, a 3 o a 6? ¿Y cuánto tiempo se va a demorar en subir? A 6. La segunda cosa es, si las tasas de interés suben, la tasa del crecimiento del consumo en Estados Unidos baja. Y el crecimiento económico de Estados Unidos funciona sobre la base del crecimiento del consumo. Es decir, tú te bajas la tasa de consumo, bajas la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento es 2%, 1.8%, es una porquería. Entonces, si tú a una porquería de tasa de crecimiento le metes una tasa de interés alta, matas lo que hay en la economía. Siempre. Y la sensación que da, entonces, para terminar, es que bajan los precios de las materias primas porque sube una tasa de interés, nosotros nos vemos beneficiados en América Latina, en el Medio Oriente, en África, exportadores todos, como hace 500 años, exportadores de petróleo, de piedras, en fin, materias primas y comida, muy beneficiados. A la población se le vendió que eso estaba pasando porque habían reformas económicas que habían funcionado bien, porque el tipo de cambio estaba blindado, porque había tasas de altos niveles de reservas. Todo lo cual era mentira. Y ahora nos quedamos sin crecimiento. Claro. Dice Bernard Hellick, que en sus trabajos, esta está publicada hace un mes, está colgado en el Observatorio de Noruega. Él dice que él no encuentra correlación entre el crecimiento de las exportaciones y crecimiento del PIB. Y esto lo había dicho antes también Roderick, que lo trabajo con economía. Yo me quedo pensando, si no hay correlación entre el crecimiento del PIB y de las exportaciones, y ahora encima el precio de las exportaciones se ha desplomado, exactamente a dónde estamos. Porque a mí esto me recuerda, y es inevitable, a lo que pasó en el año 50. O sea, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, los precios de las materias primas se caen después de 2 décadas, porque habíamos tenido el auge del alza del precio de las materias primas comienza en 1934, ya poquito,
Pero claro, ya en el 37, 38 la cosa va agarrando viada, porque Alemania invade por Checoslovaquia, Polonia, Austria, toda esta cosa va agarrando viada, porque se está preparando para la guerra. Y el auge duró del 34 al 50. Y en el 50 cayó, pues sí, como ahora. Y en el 50 Raúl Prebisch, que estaba ahí sentado, que acababa de fundar la CEPAL, que acababa de decir que los términos de intercambio tenían una tendencia adversa de largo plazo, se sentó y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pero Prebisch estaba sentado sobre un cuerpo teórico existente. Había Ernest Bangemann, el chileno, el alemán, el chileno alemán, estaba Bangemann, estaba Alejandro Bunke, también alemán, argentino, todos ellos influenciados por la escuela historicista alemana, y ellos inventan, toman de la escuela historicista alemana y dicen, lo que necesitamos hacer acá es industrializar, y lo que necesitamos hacer acá es fortalecer el papel del Estado para que los ciclos sean más estables. Entonces entra el papel del Estado para regular el ciclo, entra como inversionista para fortalecer la estructura económica y se hace políticas de industrialización. Eso fue en el 50. Mi pregunta ahora, la pregunta provocativa que el otro día hemos un intercambio sobre este punto, mi pregunta ahora es, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya sabemos, que la experiencia anterior, como fue llevada antes, acabó en una crisis de inflación. Porque los sistemas de protección, lo que terminaron dando, como ahora está pasando igualito, los sistemas de protección lo que terminan dando a los empresarios es un margen para subir precios. Y entonces suben precios sin mejorar la calidad y fatal. Y de otro lado, la circunstancia está totalmente cambiada. O sea, la necesidad de industrialización como tal, yo creo que está, no sé si sustituida por o complementada por este proceso de conocimiento en el que estamos, con la pregunta ahora hablar de esta conferencia. Hay un proceso de cambio técnico del que en América Latina hemos estado aparte y en el que tendríamos que estar incorporados. Y ya hay un proceso de recuperación de patentes genéticas, llamémosle así, que hay que hacerlo, ¿no? Y eso implica, sí implica transformación, o sea, sí implica industrialización, pero no es el tipo de industrialización que comienza en bienes de consumo y se hace en bienes de producción, sino que sería más bien un tipo de industrialización que comenzaría por el conocimiento, por la generación del conocimiento, que es hoy día debería ser los bienes de capital, ¿no? Los bienes de producción. Y a partir del conocimiento generado, generar hacia el bien final, el proceso inverso de industrialización, si es que la palabra es así. Ir para allá. Yo no lo tengo claro, yo no sé si ustedes lo tienen claro, pero yo veo un contexto que se parece al año 50, veo mucho desconcierto, pero veo una agresividad de parte de Estados Unidos para echarle 4 candados a los logros que ha tenido con sus tratados de libre comercio y para tratar de conseguirse un tratado de libre comercio universal, para vender cualquier porquería a cualquiera en el mundo, porque lo que les importa es vender. Estados Unidos tiene que irse a comprar, ¿para qué? Ellos no tienen que vender, pero venderle a todos, o sea, venderle a Sudamérica, venderle a los asiáticos, venderle a los chinos, venderle a todo el mundo. Y en este proceso lo que quiere es sacarse del juego Europa, y se la está sacando. O sea, Volkswagen es un caso, con Volkswagen se va Deutsche Bank y Commerzbank, no es poca cosa, y están con Ucrania le han puesto una banderilla al tema de la energía a Europa. También Alemania, porque finalmente los oleoductos y los gasoductos rusos
van a parar a Hamburgo. Entonces, yo veo una complicación ahí. O sea, yo veo a Estados Unidos sacándose a Europa del camino, como se sacó a Inglaterra del camino después de la Segunda Guerra Mundial, igualito. Terminó con el Imperio Británico, locura. O sea, se acaba con el Imperio Británico cuando los ingleses habían peleado la Segunda Guerra. No importa. Nosotros bilaterales con Rusia. Ahora, me parece que el juego es nosotros bilaterales con China, Europa que se vaya a su casa, que se ocupe ahí de lo que tiene que ocupar. Todo este tema migratorio está debilitando a Europa y Europa va a terminar profundamente afectada por todo esto. Además de los temas energéticos y además del tema Volkswagen, que no es cualquier tema. Entonces tenemos ahí, yo creo, varias cosas en juego. Estados Unidos no ha cedido para nada, no ha cedido un centimo. Y yo estoy seguro que Estados Unidos, como tal, se va a asegurar que los que tienen seguros en Sudamérica, que son Colombia, Perú y Chile, van a seguir seguros y va a seguir haciendo lo posible porque estos otros se pasen a su lado, ¿no? Es decir, eso es la idea desde 1889, yo estoy seguro que van a seguir con la idea, o sea, van a seguir perseverando en ese camino. Entonces, así veo yo el proceso crítico y por dónde estamos, y honradamente estoy entre confundido y preocupado, porque por un lado, no veo alternativas teóricas. Quizás tengo que mirar más de cerca lo que están haciendo en específico dentro de los países, ¿no? Pero yo no veo grandes cambios. Veo cambios de política internacional, sí, eso sí, pero yo no veo grandes cambios en los patrones de producción, todavía. Pueda que estén en curso, pero digamos, yo miro los numeritos no me dicen nada distinto hoy de lo que decían hace 10 años. Los numeritos que sí dicen son los de distribución del ingreso. Se ha mejorado la distribución del ingreso en lo que llamamos los países post-neoliberales como Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. Ahí sí hay una mejora de la distribución, pero no hay un cambio en el patrón de acumulación. No que veo que se vea todavía. Me cuentan que hay proyectos, qué cosas, pero todavía no. Un poco pronto quizás para ver el cambio. Muchas gracias, Óscar, por esta mirada panorámica de todo el mundo y la crisis, los impactos. Y tal vez si hay algo que queda en evidencia de todo lo que tú dices es, bueno, ya no crecemos, es un lío entre las grandes potencias en el cual nosotros pagamos bastante de las consecuencias. Y tal vez de lo que se ha visto en los debates internacionales también, de los organismos multilaterales, es un fuerte impulso por salir de la crisis a través del sector privado. Esto es algo que ya ha salido en los otros paneles, pero se impulsa mucho esto de, bueno, la solución a las necesidades de financiamiento las va a traer el sector privado.